Buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a dar comienzo a esta actividad que, bueno, queríamos hacerla hoy, 7 de julio, que ha sido decretado como Día del Abogado Laboralista, en conmemoración de la desaparición y luego el muerte de Norberto Centeno y de otros abogados laboralistas en la ciudad de Mar del Plata en el año 77. Y el doctor Norberto Centeno, como todos sabemos, es el autor de la Ley de Contrato de Trabajo, que si bien ha sufrido modificaciones en la época de la dictadura por la 21297, es nuestra, no obstante, sigue siendo nuestra ley madre. Y bueno, conmemoramos ese día y nos ha parecido a todos aquellos que abrazamos con pasión este derecho laboral, esta actividad relativa a la justicia en esta situación, en estos tiempos. No en los tiempos de cólera como García Márquez, sino en tiempos del COVID-19, que nos ha enfrentado a toda una situación nueva, bueno, era necesario, digamos, conectarnos y entre abogados, jueces, en la asociación. Ustedes saben que también la integran jueces, está permitido por estatuto, y forman parte de ella la doctora Tatiana Carrera y la doctora Ana Mena, que ya venían formando parte de la asociación, y por ello, bueno, hoy van a contribuir con su experiencia. Agradezco al doctor Toscano, que está acá presente también, para aportar su experiencia en este momento, ¿no es cierto?, de la justicia laboral y de la justicia en general, que es muy particular. Así que, bueno, le doy la bienvenida, le agradezco muchísimo que hayan tenido la paciencia de esperar, y, bueno, le doy la palabra a la coordinadora de la actividad, que es la doctora Sandra González. Sandra. Buenas tardes a todos, bienvenidos y feliz Día del Abogado Laboralista para todos. Desde este lugar quisiera brindar un poco cuál ha sido mi experiencia de trabajar durante el asueto. Nosotros, cuando sale el decreto 297 que dispone el ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio, y se frena por completo la actividad del Poder Judicial, paralelamente la legislatura provincial ha dado inicio a una reforma que ha posibilitado la inserción del expediente digital en todos los fueros del Poder Judicial, que es la reforma a la Ley 9227. Esta reforma es de trascendental importancia porque es lo que ha posibilitado que podamos trabajar a través del nuevo sistema SAE, ¿bien? En principio, todo nuevo, muy difícil ha sido aprender, pero no imposible, y hoy puedo decir que mi experiencia es positiva, que he podido manejar y que aún así tiene muchos beneficios que aportan a la actividad. Trabajar con este sistema de firma digital o firma electrónica simple. Y bueno, en mi caso he podido gestionar la firma digital, lo que me ha posibilitado un ahorro muy grande de tiempo y de trabajo. Sé que a otros colegas no, y que hoy están trabajando todavía con firma electrónica simple, o sea, tienen que imprimir el escrito, firmar el escrito hológrafamente y subirlo al sistema. Bien, tenemos hoy una regulación muy amplia a través de acordadas de la Corte. Nosotros tenemos todo un manejo totalmente digital desde la presentación de los expedientes, pero internamente solo 2 juzgados tienen una actividad completamente digital regulada por la acordada 236, y en el caso de todos los otros juzgados están trabajando con la acordada 226. No sin muchos reparos, digamos, porque sé que existen planteos y cuestionamientos relacionados con la aplicación de las acordadas, pero creo y tengo una convicción de que han sido totalmente necesarias para poder posibilitar que el fuero del trabajo y todos los fueros de las distintas instancias
sigan teniendo una respuesta, que el justiciable pueda tener una respuesta. En mi experiencia personal me ha tocado en el aislamiento solicitar por vía WhatsApp a los juzgados de turno con el doctor Frascarolo, también el doctor Toscano, pedidos de órdenes de pago que se han enviado primero a través de los correos electrónicos. O sea, los juzgados primero implementaron herramientas para que los abogados podamos hacer presentaciones por esa vía. Y puedo decir que ha sido para mí una experiencia positiva, que he logrado que clientes que estaban muy preocupados con fondos depositados puedan percibir sus órdenes de pago a través de comunicaciones que se han hecho directamente desde el juzgado hacia el banco y las transferencias hacia cuentas particulares, con buena disposición desde el interior de los juzgados para lograr que esto se lleve a cabo. Después, digamos, más adelante, cuando ya se habilitaron los plazos, que esto fue ya en el mes de mayo, y salió la acordada 342, que autorizaba al Poder Judicial a tomar audiencias por vía remota, se ha planteado un nuevo desafío a la justicia desde adentro y desde afuera, porque yo entiendo que los jueces están facultados a llamar, a celebrar audiencias, pero que no en todos los casos esto ha sido posible, porque no tienen las herramientas para llevar adelante las audiencias que aseguren el debido proceso al justiciable, sin poner quizás herramientas tecnológicas, micrófonos, computadoras, personales, digamos, y no en todos los casos pueden hacerlo, teniendo en cuenta también que en todos los juzgados están trabajando con un número reducido de personal, que la justicia desde adentro también tiene una realidad con personal que es de riesgo, con personal reducido, que han tenido que redistribuir funciones, resignificar algunas funciones que han tenido, que hoy ya han quedado obsoletas, ¿no es cierto?, a través del manejo del SAE, y creo que desde mi lugar, cuando se habilitó los plazos, ha sido muy positivo poder trabajar desde mi estudio jurídico, hacer presentaciones en cualquier horario, porque tenemos hoy, de alguna manera, se ha despersonalizado la actividad judicial y también los horarios de trabajo, lo que nos permite incluso subir escritos en fines de semana y demás. Lo veo muy positivo, creo que hay muchas cosas positivas como otras negativas, que hay que pulirlas, que hay que hacer propuestas más que críticas. Creo que todos los actores, jueces, abogados litigantes, peritos, tenemos que unirnos para hacer propuestas que posibiliten que día a día usemos las herramientas con las que contamos, porque ese es el escenario hoy, bien, que desde el Poder Judicial deberían hacerse capacitaciones para los colegas que les ha costado mucho manejar la herramienta digital, para los más jóvenes que recién ingresan al ejercicio profesional, que también se han encontrado con este valladar de lo que es el reglamento digital, ¿bien? Y que todo es posible en este escenario, tratando de resguardar el debido proceso legal. Con relación a las audiencias remotas, un planteo que me hice con relación a este tema ha sido, ¿qué pasa con la inmediación? Nosotros tenemos un fuero sensible que está atravesado, digamos, por ese principio que hemos venido reivindicando en los últimos años, ¿no es cierto? Y creo que en muchos casos es posible lograr una inmediación a través de este tipo de plataformas virtuales. También creo que la tecnología no va a quedar como está hoy, porque nosotros en medio de una pandemia mundial nos encontramos con el uso de tecnologías usadas hasta acá para lo comercial, como es Zoom, Jitsi Meet y todas las que conocemos. Bien, la acordada 342 autoriza el uso en general de las herramientas tecnológicas, y quizás prontamente nos encontremos con alguna plataforma preparada para el juicio, me imagino, porque todo esto evoluciona, que quizás brinde garantía para poder decir que tenemos un debido proceso.
realmente las audiencias que sí se han hecho, que sé que se han hecho, son homologaciones de convenio, las audiencias que no implican, por ejemplo, someter al testigo al cuestionario, que es una de las que más me preocupan, porque creo que es la prueba más importante quizás del proceso laboral, y que es muy necesario que el juez esté presente, digamos, que no se pierda toda la importancia que tiene este tipo de audiencias, ¿no es cierto? Y que si no tenemos, como sé que hay en otras provincias o en el fuero penal acá, las salas de audiencias con conectividad asegurada, sería muy complicado la producción de esa prueba y garantizar a las partes intervinientes que el letrado o los letrados no van a involucrarse en la producción de la prueba, vulgarmente decir, dictarle al testigo, preparar al testigo. Entonces, creo que era necesario que esto se garantice desde otro lugar, y creo que eso llevó hoy a que juzgados hagan este tipo de audiencias presenciales, a pesar de que estén autorizadas las audiencias remotas, ya sea porque no tengan los medios tecnológicos al alcance, o porque crean que realmente no están dadas las garantías, ¿verdad? Si bien la ley 9227, que modifica el Código de Procedimiento, establece como nuevo principio la desformalización de los actos procesales, y que los actos y que las partes deben moverse con celeridad, honestidad, buena fe en el proceso. Creo que desde el Poder Judicial y los jueces, todos tenemos que contribuir para, desde la buena fe, hacer posible que esta justicia, en un marco de pandemia, le dé una respuesta a los justiciables. Yo, en lo personal, hoy tengo audiencias fijadas para el mes de agosto y el mes de septiembre, recién, o sea, fijadas desde el mes pasado para el mes de agosto y el mes de septiembre. En otros juzgados no tengo audiencias, y en otros juzgados sé que directamente los decretos salen diciendo que no tienen los medios para poder hacer posible estas audiencias. Y creo que nosotros como abogados, si es que está la posibilidad de que el cliente homologue un acuerdo, lleve adelante un proceso, digamos, con la producción de la prueba, también tendríamos que colaborar con nuestros propios medios, porque lo dice expresamente la acordada 342, que está a cargo de las partes, ¿no es cierto? Quizás trasladando al testigo a los estudios, no al testigo, ya sea para que, dependiendo de qué tipo de prueba sea, o al cliente para la homologación de un acuerdo. Todos estos cuestionamientos creo que van a cambiar para siempre la justicia del trabajo, que estos procesos, digamos, la despersonalización que hoy tenemos en los juzgados ha venido para quedarse, igual que las herramientas tecnológicas, por lo menos en el corto tiempo, y mientras tengamos esta amenaza de esta enfermedad, del coronavirus, y que tenemos que poner todos de nuestra parte. O sea, yo lo veo con una mirada optimista de hacer posible el trabajo, de hacer posible las respuestas. Y esa es mi mirada hoy, y mi apertura para la capacitación, para el diálogo permanente, para el uso de las distintas herramientas que nos está brindando en este momento la Corte a través de las acordadas. Sí, repito, no sin cuestionamiento, que sé que en otros fueros se están negando incluso al uso integral del expediente digital en este marco, bien, y que justamente porque se entiende que no puede haber una mixtura entre el expediente escrito y expediente digital. Pero no lo veo de ese modo. Creo que la acordada 226 expresamente abre la posibilidad para que se impriman los escritos en este marco excepcional, y que después seguramente vamos a tener otras respuestas desde el Poder Legislativo que nos posibilite seguir trabajando.
Creo que la respuesta no es la paralización del servicio de justicia en Buenos Aires, que esta enfermedad está mucho más avanzada que acá, que tienen circulación comunitaria. Se plantea esto, un poder judicial sin muros, un poder judicial abierto, y desde los juzgados se habilitaron plataformas con videos, con capacitación. Es lo que he estado viendo y tratando de capacitarme para poder brindar a mi cliente. Y desde la litigación, en el estudio, conforme protocolos que se han publicado a través de las distintas redes del Colegio de Abogados, estoy atendiendo por turnos a mis clientes, o también por videollamadas, porque la mayoría sabe manejar la herramienta del WhatsApp, quizá no tanto el Zoom, pero sí el WhatsApp, y he podido trabajar, estoy trabajando, pero sé que no es la misma experiencia, que a muchos les ha costado adaptarse, que hay que trabajar en la capacitación. Esa es mi experiencia, es lo que puedo brindar, y seguramente los magistrados que están escuchando van a poder brindar también su experiencia y propuestas para que podamos aprender entre todos y llevar adelante la función judicial. No sé si, doctora, querés que le demos la palabra a la doctora Ana Mena. Sí, ¿cómo no? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenida, muchas gracias por estar. Muchas gracias. La escuchamos. Gracias a ustedes por invitarnos a compartir. Yo voy a compartir la experiencia, o sea, podría decir en las dos etapas, en la cuarentena cerrada y ahora en la cuarentena abierta, la llamo yo. Y para mí, o sea, cuando la cuarentena cerrada a partir del 16 de marzo de este año, no nos ha... Primero, o sea, aclaro, yo soy juez titular de un juzgado nuevo, que ha comenzado a funcionar desde el 3 de noviembre. Entonces, es un juzgado que a ese momento, al día que empezamos con el asueto extraordinario, estaba con el despacho al día. Entonces es muy diferente la actividad de un juzgado nuevo a la actividad de los 6 juzgados restantes que tienen. Nosotros recién ahora tenemos un poco más de 300 expedientes, pero los 6 juzgados anteriores tienen miles de expedientes. Entonces es una realidad completamente distinta. No obstante eso, ¿cómo nos hemos manejado durante esa cuarentena cerrada? Como no había, o sea, trabajo, el despacho estaba al día, comenzamos con reuniones a través de Zoom primero, pero como Zoom a los 30 minutos ya se acababa la reunión, había que programar otra, conseguimos Jitsi Me, que no se cortaba, y comenzamos en ese tiempo con los funcionarios y con los relatores a estudiar todas, desde la primera acordada, o sea, de 10 años que ya tiene, o sea, se impone el expediente, entonces digital, se viene trabajando la justicia para imponer, o sea, diferentes etapas del expediente digital, empezamos a analizarla. Primero, o sea, comencé yo la primera y la segunda reunión, yo con la exposición. Y luego comenzaron a hacerlo los secretarios, el prosecretario, los relatores, y todos nos involucramos en el estudio porque veíamos que el expediente digital más tarde o más temprano nos iba a llegar. Y es así que nos llegó. Y yo creo que para bien. Si bien es cierto, nosotros, o sea, el juzgado laboral en este momento no tenemos todo el expediente digital, pero bueno, o sea, todas las presentaciones se hacen vía digital. También en ese tiempo de la cuarentena cerrada lo hemos aprovechado para mantener el contacto con el resto del personal, haciendo reuniones, incluso festejamos un cumpleaños de manera virtual. También acá, ¿vale? Cuando
imponen el trabajo, o sea, remoto, y corte, o sea, nos pide que se saquen la sentencia, que se ponga el despacho al día, y nos tratan, o sea, nos instalan el sistema SAE remoto, comienzan el problema, por ejemplo, de la computadora. Yo no tenía computadora, o sea, en mi domicilio. Entonces recurrí a la computadora de mi hija. Y bueno, el problema después turnarnos, quién utilizaba en qué horario utilizábamos la computadora. En el juzgado también, o sea, un funcionario tuvo que recurrir a la computadora de la suegra para que le instalen el sistema SAE. Pero me parece, o sea, durante la cuarentena entonces cerrada, en mi juzgado, únicamente una semana antes que se abra ya, o sea, antes del 26 de mayo, ingresaron por WhatsApp peticiones para 2 expedientes. Uno era una homologación de convenio que pedían fecha para ratificación. Y la otra era para que fije fecha para una audiencia de testigos de una cautelar que estaba pedida desde diciembre. ¿Por qué pongo esto? Porque a veces el retraso no es solo, o sea, se le achaca mucho al Poder Judicial, pero yo ahora que estoy de adentro, hay muchas cosas que digo, ¿por qué no me habré callado la boca? Por ejemplo, claro, entonces uno ve el retraso y supongo que tenía una medida cautelar solicitada en diciembre, y en mayo recién me viene a pedir que le fije entonces la fecha para que vengan entonces los testigos. Cuando esto fue, sí, esta es mi experiencia durante la cuarentena cerrada. Cuando se dicta ya la acordada 288 que dispone la reapertura de la prestación del servicio de justicia con la modalidad mixta, es decir, presencial y remota, bueno, nos surgen entonces los primeros problemas. Como, primero, la distribución del personal. Ponernos entonces, yo no tengo mucho entonces personal, o sea, no es la cantidad de personal que tienen los 6 primeros juzgados, al que tengo yo en la 7ª y al que tiene entonces la 8ª. Pero, no obstante, surgió problema para la distribución. ¿Quién va a la mañana? ¿Quién va entonces a la tarde? ¿Quién hace entonces de trabajo remoto? Luego, el conciliar, o sea, la forma también entonces de trabajar cambió, porque yo antes de la cuarentena tenía entonces, decretaba prosecretario, pasaba el despacho al secretario, controlaba, pasaba al juez, controlaba yo, se imprimían los decretos, corregía, volvía a prosecretaría, y así de nuevo todo el círculo. Cuando esto de la cuarentena, hacemos el trabajo remoto, digo, yo únicamente necesito un prosecretario y un relator. ¿Qué hicimos? Prosecretario decreta y directamente él desde su casa, ahora ya en el juzgado, controlamos el decreto, aprendí a manejar el SAE, aprendí, o sea, a corregir el decreto, lo modificamos al decreto, se lo firma y recién se lo imprime. Ahorramos tiempo, papel, vamos aunando criterios y formando ya los modelos, o sea, para cada decreto que generalmente se repite. Después, también hicimos en el trabajo remoto, me impedía, o sea, había otras realidades del juzgado. El trabajar de la casa no es lo mismo que trabajar en el juzgado. Entonces había cosas que no las observaba, y si bien es cierto, yo estoy, o sea, comprendida dentro del personal de riesgo, o sea, decidí ir a hacer trabajo presencial. Bueno, hay otras entonces realidades que uno desde la casa no las observa. Cuando comenzamos
con el trabajo presencial y trabajo remoto, ¿cuáles fueron en nuestro juzgado las dificultades? Primero, con la constitución del domicilio digital, porque como nosotros no teníamos la implementación de las cédulas digitales, necesitábamos una acordada, o sea, que implemente las notificaciones al domicilio digital. Salía el decreto, los letrados denunciaban domicilio digital, y nosotros le decíamos, no estando comprendido el juzgado en la acordada número entonces tanto, oportunamente reitérelo. Cuando entonces la Corte ya nos incluye dentro de las notificaciones digitales, sacamos los decretos, ratifiquen, rectifiquen y o denuncian domicilio digital. Algunos letrados lo hacían, otros no. Cuando comenzaron a aplicarse los apercibimientos de tener por constituido en los letrados digitales, rapidito venían los letrados a constituir, a denunciar o ratificar el domicilio digital. Esto sí nos causó demora, porque nosotros teníamos, o sea, al no tener las notificaciones digitales, mandamos a domicilio físico, a casillero físico. El casillero no recibía la cédula, y si la recibían no las depositaba la cédula y nos devolvían. Entonces hubo 2 semanas que se retrasó todo el trabajo con respecto a las notificaciones personales que tenían que salir por cédula. Con respecto a la audiencia, o sea, criterio que haya tomado por el juzgado, las audiencias del 69 las convocamos en forma presencial, haciendo conocer que deben cumplir con todo el protocolo, o sea, para de cuidar, respetar la distancia, el uso del barbijo. Se convocan en forma presencial la del 69, la del 401, el proceso sumarísimo. Confesional, bueno, todavía no me ha tocado, sí apertura a prueba, pero todavía no tenemos ya la producción de prueba, pero sí criterio fijado que se va a tomar en manera presencial la confesional y la testimonial, y por supuesto reconocimiento de documentación. En cuanto a las audiencias remotas, hacemos ratificación de convenio o ratificación del desistimiento. Muy positiva para mí la experiencia con la audiencia vía remota. Sí hay, la primera audiencia han surgido, o sea, inconvenientes, pero ¿qué tipo de inconveniente? Y lo que yo les pido, o sea, que tomen conciencia a los profesionales, que el hecho que la audiencia se fijen de manera entonces remota, el acto no deja entonces de perder su formalidad. Por ejemplo, en la primera entonces audiencia tocó, el demandado preguntaba, cuando el secretario lo llama para conectarse, si era indispensable que él esté presente. La trabajadora estaba, no sé, o sea, como de muy mala voluntad, o sea, en los gestos que expresaba. Había momentos, o sea, en que el demandado en la ratificación, el empleador se iba, volvía, él estaba en la cocina. Entonces, ya con las otras audiencias, desde que comienza el acto, entonces se les recomienda, ustedes no se pueden entonces retirar, entonces de acá de frente, entonces a la pantalla, bueno, se hace una serie de recomendaciones. Yo lo que les pido, o sea, es que tengan en cuenta, cuando hay la ratificación de convenio, que los abogados no dejemos al cliente solo. En la última audiencia me tocó el trabajador, estaba en Asteña, la abogada en la ciudad, el abogado del demandado en la ciudad y el demandado en Banda del Río Salí. Teníamos inconveniente
para la conexión. Suspendimos, pasamos a un cuarto intermedio y logramos que tanto el trabajador como el empleador se reunieran en el estudio de uno de los abogados y se pudo hacer la audiencia en forma completa. ¿Cuál es lo positivo? O sea, que yo rescato de las audiencias vía remota. Que en esa misma audiencia dictamos la resolución. Ya no mandamos cédulas, se dan por notificado, el secretario o el prosecretario, cualquiera de los dos, tienen la firma digital, ellos firman y dan fe de todo lo que ha ocurrido en la audiencia. Pero para que eso sea necesario, es indispensable que los letrados colaboren para, previo a la audiencia, anuncien todos los datos necesarios para que nosotros podamos hacer, para que el juez pueda hacer una valoración, una ponderación, si hay una justa composición de los derechos, los intereses. Acompañar el intercambio telegráfico, los recibos de haberes, denunciar el domicilio digital, denunciar, o sea, en la primera presentación, el número de contacto personal, es decir, el número de teléfono, acompañar la fotocopia de los documentos de identidad de las partes y de los letrados. Poner en forma, se pongan en clara, acuerden cómo van a ser las costas, los honorarios, porque si no, esto se dilata en el momento de la audiencia. Y bueno, lleva tiempo, uno tiene que pasar a despacho para resolver y no puede sacar la resolución en ese momento. Por ejemplo, bueno, hay ya contando mi experiencia, digamos, lo que hacemos ya ahora que tenemos trabajo presencial y trabajo entonces remoto y tenemos la coexistencia en mi juzgado, aclaro, en mi juzgado, del papel y del expediente entonces digital. Nosotros no tenemos, o sea, juzgados del trabajo, todo el expediente digital como si lo tienen los juzgados civil y comercial. En el juzgado se imprime todo escrito y archivos, o sea, digitales que suben los letrados, se imprimen. O sea, está el expediente físico, el expediente entonces papel, va el letrado y puede consultarlo. ¿Cuál es el beneficio? Hay beneficios para los letrados porque se ahorran en tiempo, en fotocopia, que es mucho, es decir, costo grande para el Poder Judicial en personal y tiempo, porque se imaginan que hay que poner una persona que tiene que escanear todos los archivos, o sea, que ustedes suben y armar el expediente. Lleva su tiempo. Ustedes a veces hace un cuerpo de 200 páginas que han subido con documentación y todo eso se imprime. Entonces, para el Poder Judicial esto es cierto, es caro en este momento. O sea, los costos, el costo en personal, en tiempo y en papel, o sea, es mucho. Pero bueno, se trata de brindar el servicio y de dar seguridad. O sea, no tenemos, eso tenemos que ser conscientes, no tenemos nosotros los laborales, el expediente entonces digital. Digital, o sea, son las presentaciones. Sí tenemos el expediente entonces papel físico. Sí me parece importante hacer recomendaciones para no dilatar el trámite. Primero, aunque ustedes no lo crean, pero hay escritos que lo presentan sin firma digital o tampoco, entonces la firma hológrafa, o sea, la clave digital única, la clave simple, tampoco. Entonces uno que tiene entonces que hacer, venga con firma y se proveerá. Entonces retrasa la presentación.
Si va con patrocinio letrado, por favor, o sea, aclarar no solo la firma hológrafa de la parte, sino también la aclaración y el número de documento. Nosotros ahora en este momento tienen la ventaja que al no ser, ya no recibir mesa de entrada, las demandas, sí, con papel, sino entonces por medio electrónico, no tenemos la dificultad de que antes mesa de entrada no quería recibir la documentación, sino que la documentación había que presentarla en el juzgado. Ahora, con la vía digital, tienen desde el primer momento para hacerlo completo, sin justificativo alguno. Por ejemplo, el escrito debidamente firmado, adjuntar el poder al ítem digitalizado, adjuntar toda la documentación digitalizada, adjuntar los bonos profesionales, por favor, completo, sobre todo el bono del colegio de abogados, el nombre entonces del juicio, el nombre del profesional completo, porque se pierde tiempo en pedirle que lo llenen al bono. Después, incluso hasta se puede acompañar de entrada con la demanda ya el bono de movilidad digitalizado, a dónde va a ir el traslado a la demanda. Si es acá en Radio Capital, el bono de movilidad completo, porque si no lo llenan, también se les pide que lo digitalicen, lo llenen y lo digitalicen. Se va a inspección de juzgado y se pide cuánto es la movilidad y ya se adjunta. Entonces, si los letrados toman todos esos recaudos, entonces indudablemente que el primer decreto le va a salir completo con el traslado de la demanda. Si no, empezamos con los previos. Sí, también es importante que cuando hagan los escritos pueden ir con los archivos adjuntos. Hacen el escrito, lo suben. Después viene otra presentación con el poder al ítem, otra presentación con el telegrama, otra presentación con los recibos. Nos ha tocado hacer un expediente 12 decretos. Cuando ustedes con el solo escrito le adjuntan todos los archivos. Entonces, por favor, o sea, nos recargan el trabajo al juzgado y también entonces a veces se complican ustedes. No subir archivos de copias para traslado, eso ya no es necesario, o sea, es suficiente con el primer escrito en el que ustedes hacen la demanda y acompañan con los archivos la documentación. Sí es importante en el tema de las pruebas, cuando vayan a ofrecer las pruebas, que no lo hagan en un solo escrito, o sea, que lo suban como un solo escrito, sino hay que subirlo por cada escrito, por cada cuaderno, entonces, de prueba, en forma, entonces, separada. Con respecto a la prueba confesional, habría problema, bueno, antes, porque no se podía presentar, no se puede subir el sobre en forma digital, se lo concedíamos al turno, pero ahora ya como los letrados, o sea, pueden ingresar a tribunales, bueno, ¿qué es lo recomendable? Que presenten el sobre cerrado en el juzgado dentro del plazo probatorio. Bueno, yo hasta acá es lo que tengo como experiencia. No sé si es mucho o poco lo que he aportado, pero bueno, estoy a su disposición. Muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias. Está la doctora Tatiana Carrera también presente con nosotros. Tatiana, te damos la palabra. Bueno, hola a todos. Buenas tardes, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus opiniones, puntos de vista. Y bueno, también transmitirle un poco mi experiencia desde que ingresé al Poder Judicial en septiembre del año pasado. Mi juzgado es una ameba, es la ameba del Poder Judicial, creo que es la mínima expresión que hay
de una unidad jurisdiccional, porque hasta hace 2 semanas éramos 2 personas más el ordenanza, y somos todos, digamos, todos los que formamos parte del equipo, porque la secretaria estaba de licencia por maternidad. Así que, bueno, todo es como un poco especial y diferente a cualquiera de las experiencias, y más a las de Leonardo y Guillermo, que son juzgados con mucho volumen de causa. El nuestro no. Pero a su vez también tenemos otro tipo de realidades, como la jurisdicción que tenemos. Nosotros tenemos una jurisdicción que abarca zonas muy alejadas de tribunales de Montero, porque tenemos todo lo que es los valles hasta Santa María. Entonces hay un montón de situaciones de conectividad y de dificultades que tiene la gente para acceder físicamente al juzgado mismo. Durante lo que ha sido la cuarentena cerrada, como le llaman a María, nosotros no hemos tenido, pese a que, digamos, teníamos instalado el SAE en nuestras casas, en nuestras computadoras, no hemos tenido ninguna presentación formulada por abogados pidiéndonos reapertura de plazos, pidiéndonos ninguna actuación ni diligencia en los expedientes. Así que bueno, prácticamente respecto de ese periodo no tengo mucho para aportar. Apenas la Corte sacó la acordada donde se podía trabajar ya sea de manera presencial y de manera remota, la manera mixta, el 26 de mayo hemos reanudado nosotros la actividad presencial, y bueno, desde ese día estamos yendo de forma presencial, tanto la prosecretaria como yo. Creo que con respecto al expediente digital hay que ampliar la mirada que tenemos de lo que es el expediente, porque no se puede replicar lo que es el expediente papel y pretender que eso mismo esté contenido en el expediente digital. Hay un montón de cuestiones que no pueden duplicarse en el expediente digital, sino que es una nueva manera de proceso, una nueva manera de expediente, un expediente diferente. Entonces requiere también una mirada diferente, tanto desde adentro del Poder Judicial como de los abogados. El pretender que, como decía recién la doctora Mena, se adjunten las copias para traslado, digamos, evidencia una visión de querer replicar lo que está en el expediente papel en el expediente digital, y nos encontramos con estos, prácticamente que uno los ve y dice, parecen absurdos, pero uno a veces no sabe cómo manejarse, porque estamos todos aprendiendo en esto. Recién Sandra hablaba de una despersonalización. A mí me parece, o por lo menos mi experiencia, que es todo lo contrario. Hoy, o tal vez en mi experiencia, porque nosotros tenemos un cúmulo de abogados acotado, prácticamente podemos tener un trato con cada uno de ellos, y de hecho así nos estamos manejando. Mucho a través del teléfono provisto que nos ha dado el Poder Judicial, estamos respondiendo a todas las consultas. Incluso a veces el abogado necesita que le mandemos la foja tal del expediente o la presentación hecha por la otra parte porque no se la puede visualizar o porque es anterior a la entrada en vigencia de los escritos digitales. Entonces, bueno, las estamos resolviendo las consultas a través del WhatsApp del provisto que se nos ha asignado. También me parece que hay un proceso un poco más colaborativo que antes, o por lo menos me ha tocado en la experiencia, si bien nosotros no hemos tenido audiencias remotas en mi juzgado, todas las hemos hecho de modo presencial. Sí me ha tocado, por ejemplo, se me olvidó la palabra, he tocado reemplazar a la doctora Rey Galindo en el juzgado de familia, subrogarla a ella, y nos ha tocado hacer audiencias con gente
que vivía en Tafí del Valle, que no había manera de tener una buena conexión porque directamente hay localidades donde no hay internet. Entonces, cómo tratar de organizar una audiencia a través de un Zoom o a través de WhatsApp y que la audiencia no fracase por problemas de conectividad. Entonces lo que hicimos fue el día anterior a la hora de la audiencia fijada, pedirle a los abogados de ambas partes que chequeen los teléfonos de digamos, que con sus clientes chequeen la conectividad, chequeen los teléfonos, vean el modo, les expliquen cómo hacerlo, y se hizo una pequeña reunioncita el día anterior a fin de ver todos esos datos y de explicarles más o menos cómo iba a ser la modalidad de la audiencia, cosa que en el momento que fuera, digamos, del día y la hora fijada para la audiencia pudiera realizarse. Y la verdad que ha funcionado bastante bien. Nos dimos cuenta que no podíamos con el Zoom, entonces intentábamos hacer con WhatsApp. Teníamos el problema de que con WhatsApp no se podía grabar las audiencias, entonces con otro teléfono los poníamos a los teléfonos como espejo y grabábamos con un teléfono lo que pasaba en el otro teléfono, entonces eso quedó como modo de acta subido al sistema. Y bueno, y me parece que es colaborativo el proceso en el sentido de que cada una de las partes fue aportando algo para que pudiera resolverse el inconveniente, y que hubo buena voluntad y buena predisposición a fin de poder solucionarlo a los problemas. No hubo un no hubo no, esto va a ser nulo, no, sino que todos hemos estado de acuerdo en el modo como se iba a trabajar, y desde ese lugar, por supuesto, cada uno defendiendo los intereses de su cliente, los abogados, pero desde ese lugar de colaboración y de trabajo conjunto, se ha podido llegar digamos, a solucionar los problemas que se iban presentando. Después, otra cuestión que me parece muy significativo y es la posibilidad de que toda la tramitación de los oficios se haga a través de las casillas digitales de los distintos organismos. Esto posibilita que las respuestas se obtengan de manera muchísimo más rápido. Por ejemplo, los otros días necesitábamos constatar el domicilio real de uno de los demandados. Entonces había que librar el oficio al juzgado electoral. El juzgado electoral todavía, en el juzgado federal, todavía no tienen la casilla digital para que nosotros desde el Poder Judicial podamos mandarle el oficio. Sin embargo, bueno, hemos conseguido un mail oficial, hemos mandado ahí el oficio, en menos de una hora tuvimos la respuesta y pudimos hacer el decreto y mandar la cédula. En el mismo día se ha recibido el escrito solicitando el oficio del juzgado federal. Hemos decretado, hemos mandado el oficio, hemos recibido la contestación, hemos podido hacer el decreto y mandar la cédula, lo cual antes eso era impensable porque uno tenía que llevar el oficio, iba al juzgado federal, tenía que ir al banco a pagar el arancel, después volver a las 48 horas, bueno, todo ese procedimiento que era burocracia pura, hoy se puede solucionar y uno ve que en cuestión de horas puede llevarse adelante la diligencia sin ningún tipo de inconvenientes. También veo, y igual que Anita me ha pasado, que he criticado muchas veces estando del lado de afuera algunas cuestiones sin realmente saber cómo, todos los problemas que se plantean desde adentro. Y veo también que estas nuevas modalidades de trabajo han impedido un montón de tareas que antes eran del abogado, ahora pasan a ser tareas propias del Poder Judicial, como por ejemplo el tema de imprimir los escritos, el tema de digitalizar documentación, el tema de mandar las cédulas, no sé en Capital si ya se está haciendo, pero nosotros allá tenemos que mandar la cédula vía casilla digital a oficinas
notificadores para que oficiales notificadores imprima la cédula, imprima la documentación y remitan la cédula. Lo cual también hace que uno tenga que controlar muchísimo más la documentación y el orden en que la documentación está subida a los PDF para que cuando oficiales de justicia, oficiales notificadores, impriman la cédula y la documentación esté correctamente impresa y no vaya un traslado que esté incompleto o que esté desordenado y demás, y uno mismo después tenga que resolver nulidades o suspensiones de término o lo que fuere por no estar el traslado en la debida forma. Bueno, después otra de las cuestiones que también se nos presentan y que a veces no sabemos cómo resolverlas y vamos intentando distintas alternativas es, por ejemplo, con el sobre de la absolución de posiciones. En un primer momento, bueno, nosotros quiero aclarar que desde el 26 de mayo estamos atendiendo al público, estamos atendiendo a los abogados que van sin turno, sin ningún tipo de cortapisa en ese sentido. Van y los atendemos. Generalmente nos avisan que van a ir o nos preguntan si pueden ir y les asignamos un turno, pero todo vía telefónica. Entonces, bueno, está la posibilidad de la presentación de escritos para los que no tengan el modo de digitalizarlo, lo que fuere, de presentarlos vía papel, porque tanto la 226 como la 236 dan esa posibilidad de presentar los escritos de manera, en formato papel. Entonces, bueno, aquellos abogados que nos preguntaban cómo hacían con el tema del sobre, hemos intentado, les hemos dicho que si podían llegarse por el juzgado y presentarlo en buena hora, y si no, también en algunas circunstancias con abogados que estaban en Tafí del Valle y no podían acercarse, hemos dicho que lo manden al mail oficial. Nosotros hacíamos una notarial constatando la hora y esa documentación quedaba reservada. Lo que no sé es, y eso les pregunto al resto a ver si tienen alguna experiencia, es si la pueden subir como una actuación reservada, como si fuera una medida cautelar, y que quede el pliego de las preguntas sin acceso para la otra parte. Eso no sé si se está pudiendo hacer así. En sistema, en principio, nos dijeron que sí, pero no sabemos si hay un periodo desde que se la presenta al pliego hasta que nosotros lo aceptamos al cargo y le damos el carácter de reservado, si la otra parte lo puede ver. Entonces, bueno, eso lo estamos analizando, pero todavía no hemos no lo hemos hecho de ese modo en ningún momento. Bueno, con el tema de la firma digital, realmente me parece una buena práctica. Sé que otras dependencias de tribunales están con el inconveniente de que no tienen el token como tenemos nosotros, sino que tienen que cargar el escrito, pasarlo a PDF, firmarlo a través de un programa X y después volver a subirlo al sistema, lo cual es súper engorroso. Nosotros con el token hacemos el firmado y directamente la actuación ya queda firmada con la firma digital, y después cuando el abogado hace la consulta a través del portal del SAE, ve que está firmado y quién es el que ha firmado, y sin necesidad de tener que entrar a un programa externo para ver la validación de la firma. Así que en ese sentido me parece que bueno, también es un gran avance. Bueno, básicamente son las experiencias que quería compartirles y con lo que estamos trabajando. Todo lo que son las audiencias las estamos tomando presenciales.
nosotros, bueno, el espacio físico que nosotros tenemos nos permite que tomando todas las medidas de prevención que podamos tomar, como el uso de barbijo, la distancia, que los letrados lleven sus propias lapiceras, bueno, y algún otro detalle de ese tipo, podamos tomar las audiencias de manera presencial. Me parece que todas estas herramientas, el expediente digital ya venía buscando pistas para aterrizar y era cuestión de tiempo. Toda esta cuestión de la pandemia ha hecho que se acelere, pero ya estaba viniendo, digamos, no es una consecuencia de la pandemia, sino que ya se estaba gestando, implementando, y desde hace mucho tiempo, incluso no se había puesto en vigencia antes de la pandemia por un pedido del Colegio de Abogados, de que se suspenda hasta que todos entremos un poco en ritmo con el tema. Pero bueno, me parece que nosotros el día 17 de julio, el viernes de la semana que viene, ya empezamos directamente con el expediente digital. Creo que todos los fueros laborales empezamos ya con el expediente 100% digital. Nosotros en Monteros tenemos una sala de audiencias donde está equipada para que se puedan tomar las audiencias y queden grabadas. Entonces, bueno, tenemos esa herramienta que ahora que viene vamos a empezar a capacitarnos para aprender a usarla, bueno, toda la cuestión tecnológica, para que las audiencias directamente van a quedar grabadas, ya no se va a hacer el acta, entiendo yo, sino que con el CD van a quedar reflejado todo lo que sucede en la audiencia. Y también pienso cada vez que analizo estas cuestiones que una cosa es el expediente digital como expediente digital y otra cuestión distinta es la oralidad, que a veces parece que estuviéramos hablando como de lo mismo, entonces se empiezan a confundir los conceptos y uno no sabe si todo lo que es expediente digital es oral o qué es lo que pasa. Yo creo que hay que distinguir que una cosa es el formato digital que se le da al expediente y otra cuestión distinta es la oralidad que se introduzca en las distintas etapas o qué puedo hacer yo de manera oral y qué no, pero no tiene que ver con la digitalización del expediente en sí, que son dos cuestiones distintas. En cuanto más claro tengamos esos conceptos, me parece que mejores soluciones vamos a poder encontrar. Y para cerrar, bueno, creo que la colaboración de todos los que estamos operando dentro de tribunales, las partes, los abogados, los empleados judiciales, los jueces, todos, tenemos que ahondar más en la colaboración y en buscar soluciones, y la buena fe es lo que tiene que primar para que podamos resolver las cuestiones de manera adecuada y brindar un servicio que sea acorde a lo que la comunidad está necesitando. Muchísimas gracias, doctora Tatiana, muchísimas gracias. Veo que acá tenemos presente a otros magistrados del fuero. No sé si querría alguno tomar la palabra para sumar su experiencia. Esto es un conversatorio abierto para que nos enriquezcamos. Doctor Toscano o doctor Cutter, el que prefiera y en el orden que prefiera. ¿Le parece, doctor Leonardo, transmitirnos su experiencia? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, escuchaba atentamente la mirada tanto de los profesionales del derecho en el ejercicio de la defensa de las partes y la experiencia de la doctora Mena y de la doctora Tatiana. Y bueno, en realidad muchas cosas compartidas de ambos lados, pero así como seguramente también le habrá pasado al doctor Cutter, también un poco
distintas, por lo que decía la doctora Mena, que es el volumen de trabajo que manejamos en la unidad jurisdiccional de Capital, y bueno, lamentablemente, por el contexto en el que estamos viviendo, la reducción drástica de personal para poder llevar adelante todo este volumen de trabajo. A ver, tomando como parámetro lo que nos decía primero la doctora Sandra, sí, lo primero que yo tuve en cuenta durante la primera etapa, ¿sí?, de la cuarentena y del asueto fue cómo es que podíamos ser lo más inmediato y posible con la gente que necesitaba, con los profesionales que necesitaban el servicio durante el asueto. Yo creo que en la primera quincena del asueto estuvo el doctor Frascarolo, ahí me ayuda Guillermo, creo que él se acordará mejor. Sí, Estuvo él estuvo. Guillermo, estuvo el doctor Frascarolo de turno, así era, y después estuviste vos, Sí. Guillermo. Sí. Y después de la segunda, después ya estuve yo hasta el final. Y, y sí, la experiencia en ese primer momento, bueno, no sé si todos lo habrán vivido de la misma manera. Los primeros 15 días o los primeros 20 días de la cuarentena fue una época de bastante miedo de la gente. Se notaba en la calle que la gente ni salía ni a comprar una valla aspirina en la farmacia de la esquina por el miedo de lo que no se sabía. Lo mismo pasaba en tribunales, muy poco movimiento. Yo hablé un poco con el doctor Carlos, tuvo muy pocos escritos que se presentaron en esa época, pocos pedidos. Nosotros aprovechamos, tal como nos había propuesto la Corte, adelantar el trabajo pendiente, ponernos al día con sentencias, con decretado, con cédulas, con un montón de tareas. Pero luego ya cuando me tocó entrar en el turno, ya sí hubo un trabajo bastante más pesado, con la dificultad de que los únicos que podíamos trabajar éramos los dos secretarios y yo. O sea, todo lo que eran, más o menos había un volumen de trabajo de 40 o 50 escritos por día, y lo teníamos que trabajar entre los tres, nada más. Decretarlo, hacer la cédula, hacer el oficio, hablar con el banco, bueno. Fue muy pesada esa etapa del trabajo porque éramos muy poquititos los que estábamos abocados a ello. Sí nos dio la posibilidad bueno, de esto, de pensar cómo lograr de que los profesionales puedan conectarse con nosotros, o sea, cómo llegar al escrito, cómo hacerles saber rápidamente las soluciones que íbamos ideando entre ambas partes, porque de un lado nos proponían algo y desde el lado de adentro nosotros tratamos de conjugar esos pedidos, de esas urgencias, con las posibilidades que nos daba el aislamiento, con las posibilidades o las imposibilidades que existían en ese momento. Entonces sí nos llevó a pensar mucho en las dificultades que tenían los profesionales para acceder al servicio y nosotros de poder darle una rápida respuesta. No sé si ustedes saben, si algunos de ustedes litigaron con alguna asiduidad durante el asueto, todo se manejaba por correo electrónico, por WhatsApp, tanto la comunicación de los decretos como las presentaciones de los escritos eran así, de esa manera, absolutamente informales. Pero nosotros desde el juzgado teníamos que guardar la formalidad de realizar los decretos como ustedes los conocen en un ámbito normal, hacer las comunicaciones mediante cédulas que estaban respaldadas con mensajes o llamadas de teléfono de los secretarios, dejar constancia actuada de todo lo que sucedía, un poco por ahí tratando de resguardar la seguridad, esto que hablaba la doctora Tatiana, que es, en un primer momento, el primer impulso es replicar lo que venimos haciendo, ¿m? Y eso sí nos llevaba, como no teníamos todas las herramientas necesarias en base a la legislación, las acordadas, era dejar constancia actuada de escritos, de notas, de decretos, de comunicaciones, etc. Bueno, esa etapa fue bastante pesada. Lo que sí yo ya preveía, como me tocó estar creo que el último mes entero del asueto, es que el volumen de trabajo se iba incrementando. Y tan es así que yo me acuerdo las 2 primeras semanas después del 26 de mayo, el volumen de escrito era prácticamente el doble de la época normal. Nosotros estábamos acostumbrados a recibir 100, 120 escritos por día en el juzgado. Esas primeras 2 semanas eran 180, 190 escritos por día, con 4 personas trabajando. Después, o sea, estaba yo, estaba un secretario y 2 personas más, y a la tarde 3 empleados más. Eso era todo
el personal para manejar ese volumen de trabajo. La verdad que esa primera quincena fue muy cansadora, pero también productiva. ¿En qué sentido? Como saben, estas herramientas nuevas que estamos aprendiendo, fue complicado por trabajarlo, y eran horas, y Guillermo pues lo compartimos porque lo charlamos un montón de veces con el doctor Cutter, era levantarse a las 6:30 de la mañana y acostarse a las 12 de la noche, con el SAE abierto todo el momento y parar para comer, nada más. Y hasta el día de hoy sigue siendo un poquito así, pero bueno, ya con la mecánica de trabajo ya se fue afianzando, nos da un poquito más de libertad para otras actividades que por ahí uno está relegando del juzgado, propiamente dicho, ¿no? También. Pero sí, la ventaja que tenemos nosotros de las unidades judiciales es que tenemos la suerte de rápidamente ponernos a tono de este nuevo método de trabajo por el volumen que tenemos. Tenemos que aprender a la fuerza, no nos queda otra. Son muchísimas horas, pero así también como cuesta mucho, también son muchas las ideas que van haciendo. Hemos solucionado muchísimos inconvenientes que este sistema digital nos iba poniendo todos los días, y en cada escrito y en cada expediente, y al día a día, bueno, nosotros nos fuimos acostumbrando, y ya manejar 120 escritos digitales por día ya es lo normal, y es viable, y ya lo podemos hacer con 4 personas, y ya no es imposible. Pero sí, yo todavía noto lo que contaba la doctora Sandra, lo que por ahí cuenta la doctora Mena desde su experiencia también, es que hay muchos profesionales que por no manejar tanto volumen de trabajo, todavía todo sigue siendo novedoso, y presentan escritos que todavía no están firmados, o que no están subidos en PDF. Yo noto que todavía, y por una razón obvia, esto está costando. Y por ahí con los prosecretarios de mi juzgado, los secretarios, digo, parece que hace 3 años que tuviéramos el expediente digital en el juzgado y no han pasado ni 3 meses todavía. Y es por la cantidad, por el volumen que nosotros manejamos, pero hay gente que no. Hay gente que por ahí lleva 10, 20, 50 expedientes en su estudio, y ese es el volumen de una cuarta parte del trabajo diario nuestro. Entonces, la experiencia nuestra sí es bastante útil, y estamos abocados siempre a facilitarle la tarea a todos, y que los expedientes se manejen más rápido, que los profesionales puedan ser atendidos con la prontitud que necesiten. Antes, durante la etapa en que no les permitían el acceso irrestricto, recibíamos también, así como más de 100 escritos, más de 150 o casi 200 consultas remotas por día, o sea que teníamos que tener un equipo de trabajo para contestar esas consultas. Hoy en día ya ha disminuido muchísimo eso, porque ya los abogados, con mucha menor medida que antes, les diré, ¿no? Que se presentan a tribunales, y pasa en general en tribunales. En el caso particular mío, a diferencia de la experiencia de la doctora Main y la doctora Tatiana, nosotros desde el 16 de marzo ya no imprimimos un papel más. Creo que se imprimieron un par de hojas, porque al elevar un expediente en una apelación a la Cámara, la sala nos pidió que le imprimamos, pero fue lo único, o sea, porque nos devolvieron y que el pedido era expreso de los vocales que necesitaban en papel, pero no se imprime más a menos que los profesionales lo necesiten. Y les digo por experiencia en la oficina, no sé, los que ustedes van a la oficina que yo estoy a cargo, en realidad el movimiento de gente no es tanto, porque la mayoría de los profesionales tienen a su alcance, a través del portal del Poder Judicial, todas las actuaciones que se han venido cumpliendo, les repito, desde el 16 de marzo para acá. Y lo que sí necesitan ver en papel son, si no lo piden de medio remoto, que los secretarios, un equipo de trabajo está trabajando en eso, de sacarle foto y enviar por correo o por WhatsApp las copias que están pidiendo. Los profesionales se apersonan, piden el expediente, digitalizan y hacen sus presentaciones. Así que desde ese punto de vista, sí, yo he notado, eso ha sido una idea, a ver, básicamente, que nos cuesta un montón, les digo, ¿no? Les cuesta bastante olvidarse del papel, pero al día de hoy, y diciéndole este volumen de trabajo que tenemos, nosotros hacemos, además de los escritos, otros tipos de actuaciones, y tenemos cerca de 400 actuaciones judiciales por día. No ha habido ni un planteo de nulidad, ni una revocatoria, ninguna queja, porque no se haya impreso algo. ¿Por qué? Porque todo lleva o firma electrónica o firma digital, tal como las acordadas vienen
autorizándolo, y lo autoriza la ley 9227, como decía la doctora. Así que desde ese punto de vista creo que una de mis teorías cuando yo hacía un curso de posgrado hace como 10 años atrás, era ver la posibilidad de despapelizar el expediente. Y es algo que desde mi experiencia personal, hace 3 meses en el juzgado no se imprime nada, absolutamente nada es impreso. Lo único que creo que a partir de la semana que viene, cuando ya empiece el expediente digital, lo único que se imprimieron fueron las sentencias definitivas para agregarle al protocolo, nada más. Al protocolo papel, que a partir de la semana que viene ya no va a existir más el protocolo papel tampoco. Así que desde ese punto de vista sí es una experiencia que hasta donde yo sé, y por lo que me cuentan algunos de los profesionales que asisten al juzgado, les agiliza la tarea, les resulta más práctico para al momento de tramitar el expediente, al momento de estudiar el caso. Y bueno, a partir de la semana que viene esto será obligatorio ya, a partir del 17, si mal no recuerdo, el viernes, en el fuero laboral ya lo que yo hacía por una orden expresa mía en la unidad, ya va a ser obligatorio para todos en el fuero directamente, así que vamos a tener que acostumbrarnos sí o sí a esta nueva modalidad de trabajo. Y lo último que quiero agregar un poquitito es el tema de las audiencias. Lamentablemente en el juzgado, tanto en el de Guillermo, porque alguna vez me tocó subrogarlo, y en el mío son juzgados, bueno, y los que hayan ido alguna vez, son muy chiquititos. O sea, no tenemos, literalmente no tenemos espacio ni para entrar nosotros. Y eso que estamos yendo ahora 5 nada más. No hay ninguna oficina que tenga más de 3 metros por 2 metros de cada lado, así que no podemos cumplir con la obligatoriedad, que es una obligación social para mí, desde el lugar que yo ocupo, de cuidar la salud también, no solo de mis empleados, sino de la gente que concurre. Por eso es que las audiencias presenciales no las estamos haciendo. Si tuviera una oficina que tuviera 2 metros más de cada lado, lo haría, se lo juro, pero como no puedo poner 3 personas en una audiencia testimonial, mínimamente tiene que haber 4 personas adentro, dos letrados, un testigo y el audiencista, y no tengo ningún lugar físico como para hacerla en mi oficina. Por eso es que no las estamos realizando. Sí, las audiencias virtuales las hacemos todas, audiencias de conciliación, audiencias de ratificaciones de convenio, todas aquellas en las que exista la posibilidad, las estamos haciendo, e incluso tenemos entre 2 y 3 audiencias virtuales por día, en el juzgado desde el 26 de mayo, y ya durante el asueto lo hacíamos también, pero eso sí, la verdad que es una pena y una lástima de que los procesos realmente, por lo menos por una dificultad práctica en el juzgado, no se puedan avanzar. Y más allá de que por ahí yo siento de que estoy en deuda con la gente en ese sentido, hasta ahora no le he podido encontrar otra solución porque tampoco me habilitan salas de audiencias como las que pueden tener en Montero o las que usan en los fueros penal acá en Tucumán. Yo he pedido y me han dicho que no están habilitadas para nuestro fuero laboral, por lo menos. Así que en la medida que pueda voy a ir avanzando con algunas pruebas testimoniales. La prueba de absolución de posición es imposible hacerla si no es de forma presencial, porque el sobre se hace en ese momento y los profesionales tienen que tener la oportunidad de consultar el pliego y hacer sus objeciones, y tampoco se podría. Y Mira. Esas son las experiencias que vamos teniendo hasta ahora. Mira. Muchas gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias, muy enriquecedor a todo lo que nos están brindando en esta tarde. Para avanzar un poco en este tema, también estamos acá y con la presencia del doctor Guillermo Cutter, que seguramente quizás pueda brindarnos un poco de su tiempo para que podamos escuchar su experiencia, doctor. Buenas tardes. Hay que habilitarle el micrófono, sí. Doctor, ahí le llega una invitación. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Perfecto, sí, perfecto. Ahí estamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto poder compartir con mis colegas, con los profesionales que hace mucho que no veo, más que a través de videos virtuales,
atento a las restricciones de circulación que tenemos últimamente. Lamentablemente me sumé tarde a la reunión porque estaba en una audiencia de ratificación de convenio virtual. No pude escuchar a la doctora Sandra completo, agarré la última parte de su exposición, pero o sea, me siento muy identificado con Leo, realmente Leo prácticamente contó lo que fue mi experiencia, porque claro, o sea, los juzgados laborales originarios tenemos una realidad muy parecida, que hay veces no se replica en los nuevos, justamente por una cuestión de volumen de trabajo. Pero realmente también ha sido muy interesante escucharla a Ana María en su experiencia en este contexto, ¿no? O sea, yo creo que la experiencia de todo y cada uno de nosotros suma, y si alguien me hubiese dicho el 16 de marzo que yo a esta altura del año iba a estar en estas condiciones, solamente con 5 empleados en el turno mañana y 4 a la tarde, y así todo, llevando a cabo, salvo las audiencias, que al igual que Leo, las audiencias testimoniales y las de absolución de posiciones las tengo suspendidas porque no tengo posibilidades de tomarlas, y bien lo dijo Leo. Es más, mi juzgado es tan pequeño y tiene tantos problemas de circulación que cuando aumentaron la cantidad de empleados, la acordada salió, a excepción de la tercera del trabajo, porque por cuestiones no se garantizaba el aislamiento suficiente entre las personas. Entonces nosotros presentamos una reconsideración, y después de que me hicieron jurar ante la Biblia de que iba a respetar todos los protocolos de circulación interna, generamos un circuito de circulación interna en el juzgado para evitar que se crucen en los pasillos, pasando por mi despacho. O sea, para circular, si tienen la posibilidad de entrar, van a ver que hay cartelería que dice ingreso, egreso, y se pasa por el juzgado, por mi despacho para poder salir. Pero bueno, le ponemos toda la onda posible para poder dar respuesta realmente, porque esto ha sido, esta pandemia, digamos, aceleró un proceso, como bien dijo Tatiana en su momento, que ya venía plasmándose, simplemente iba a demorar mucho más en instalarse, que es la digitalización de tribunales, ¿no? Y del fuero nuestro en particular. Cuando nos tocó la primera, yo fui el primer juez de feria, por decirlo de alguna manera, o de turno, en el asueto extraordinario, desde el 1 de abril al 15, después me siguió el doctor Frascarolo, y al final todo el resto le tocó a Leonardo, y como contaba Leonardo en su experiencia, al principio era todo muy artesanal, no había las acordadas que después fue dictando la Corte, que nos daban un marco legal, por decirlo de alguna manera, en el cual apoyarnos para llevar a cabo las actividades que se nos requerían, en ese momento no existían. Siempre cuento como anécdota que en ese periodo, que era todo artesanal y donde todo se manejaba por celular, los escritos entraban por WhatsApp al celular mío o de los secretarios. Éramos 3 personas trabajando en forma remota. El primer usuario remoto que instalaron fueron los nuestros, porque éramos el primer juzgado que nos habían puesto de feria, y llegué a dictar una cautelar y a notificarla al banco a través de un WhatsApp, o sea, una foto de WhatsApp, como era desde mi teléfono, así logramos notificar una cautelar. Y eran periodos de trabajo sin horarios, realmente uno no se daba cuenta, y empezaba a las 7 de la mañana y a veces eran las 10 de la noche y seguías conectado con los que dijimos, no, o sea, esto no es sano, no es bueno para nosotros, para la gente que trabajaba conmigo. Entonces nos pusimos horarios tentativos, porque eran realmente tentativos, pero por lo menos con pausas al mediodía para almorzar, y reiniciamos la tarea a las 16 horas, y a veces eran las 22, 23 horas y seguíamos conectados. Pero bueno, fue, como bien decía Leo también, una experiencia enriquecedora. Aprendí muchísimas, y lo sigo aprendiendo ahora, muchísimas cosas de las tareas que hace mucha gente del juzgado, inclusive demostrador, que tal vez los jueces de la tarea que estamos más alejados del demostrador que la atención a los profesionales en el día a día. Y desde que nos instalaron la posibilidad de las consultas a través de mail, todas las consultas llegan a mi mail también, así que leo la consulta y las respuestas, o sea que de alguna manera también estoy hoy en el mostrador de mi juzgado, y cuando llega la consulta y veo alguna respuesta que tal vez me parece que no es la adecuada, o la consulta que a veces con razón el letrado se queja por alguna mora, entro al SAE a ver qué ha pasado, y ya nomás inmediatamente hablo con el encargado y el responsable para que demos una respuesta. Entonces,
hoy aprendió a hacer cédulas digitales, o sea, la verdad que aprendió muchísimas cosas en este contexto, y la verdad el miedo inicial de no poder dar respuesta, y cada acordada nueva, terminábamos de aprender una acordada y salían 2 más, y que nos notificaban un sábado a las 9 de la noche, nos llegaba una acordada nueva para que desde el lunes veamos cómo la implementábamos. Realmente fue mucha adrenalina, pero afortunadamente tengo un equipo de trabajo que está comprometido y que tiene incorporada la idea esta de que somos servidores públicos, de que, o sea, nosotros nos debemos a la gente, nos debemos a los colegas profesionales. O sea, en la primera etapa, donde la Corte había dictado la acordada que nos encomendaba de que le demos trámite preferente a cuestiones urgentes, en mi juzgado, o sea, más allá de dictar todas las sentencias que habían quedado paralizadas en su momento, no quedó ninguna sentencia en ese periodo, sin dictar, sacamos todas las órdenes de pago que se nos pidieron, o sea, estábamos tratando de dar el día a día la respuesta que la gente necesitaba. Y después cuando ya empezó a normalizarse en esta nueva normalidad con el trabajo mixto entre presencial y remoto, era un nuevo desafío, porque lo más complejo es coordinar los equipos de trabajo entre la gente que está en forma remota y la gente que está en forma presencial, que trabajan coordinadamente, porque muchos de los que tienen el SAE remoto están constantemente llamando al juzgado, pidiéndole información de los expedientes físicos a los que están en el juzgado. Y por eso es que nosotros también, al igual que en el juzgado de la Sexta del Trabajo, hemos decidido no imprimir nada. La 236 nos habilita a ello, o sea, salvo que el abogado lo requiera, y hasta la fecha ningún abogado me requirió que le imprima ninguna actuación. Para lo único que tuvimos que imprimir, aparte de la sentencia de fondo, o de la sentencia en realidad para el protocolo, fue para el agente fiscal, porque los agentes fiscales no tenían SAE y nos pedían que les imprimamos las actuaciones. Es más, elevé a la Cámara una apelación con parte de las actuaciones hechas digitalmente, y al principio nos llamó el secretario de la Cámara diciendo que era el único juzgado que elevaba a la Cámara de esa manera. Habíamos hecho un informe actuarial que decía que de tal fecha a tal fecha las actuaciones contaban en el SAE, pero después que nos dijeron que no enviemos más, que esperen a que la Cámara tome una decisión, y afortunadamente la decisión fue positiva de la Cámara y nos dijo que estaba bien, que ellos lo iban a recibir así, y a partir de ahí empezamos a remitir todas las actuaciones sin impresión. Yo hace poco, la semana pasada, tuve una charla virtual con magistrados del resto del país, había hecho o sea, para contarles la experiencia en Tucumán, había hecho un comparativo del volumen de trabajo que tuvimos nosotros en el mes exacto anterior a la pandemia, del 16 de febrero al 16 de marzo, y un comparativo desde el 26 de mayo al 26 de junio, o sea, un mes antes y un mes después. Y para mi sorpresa, porque realmente no pensaba que era así, los números eran exactamente iguales. O sea que hemos logrado, con personal reducido, con una nueva modalidad de trabajo, dar exactamente la misma respuesta que antes de la pandemia. Porque, por ejemplo, antes de la pandemia, nosotros habíamos dictado 1.543 decretos en un mes, y después de la pandemia hemos dictado 1.585. Habíamos librado 817 cédulas, después de la pandemia hemos librado 800. O sea, y vemos que el número es casi exactamente igual, pero eso nos demuestra de que con imaginación, con ganas, con compromiso, porque realmente fue aprender mucho, fue esforzarnos mucho, día a día nos esforzamos, y eso lo vemos. Y también con el acompañamiento, debo reconocerlo, de los colegas, porque salvo algunas excepciones que tal vez por una cuestión generacional, etaria, o de no querer subirse al tren, y se les va a pasar el tren, ¿no? Si no se ayornan con la tecnología. En general, el acompañamiento de los colegas es muy importante, de los abogados litigantes, en facilitarnos las cosas, ¿no? Y recepcionar bien cuando a veces les sacamos los previos porque han venido en formato JPG en lugar del formato PDF, que es el que manda la acordada. Realmente hay veces es muy difícil, porque uno dice, o sea, ¿hasta dónde puedo ser flexible como magistrado en cuanto a las formas, sin vulnerar los derechos y sin vulnerar la igualdad de las partes en el proceso? Porque de pronto, o un escrito que viene sin la firma ni hológrafa ni digital, y lamentablemente no le puedo dar trámite porque le falta un elemento esencial del acto. Entonces, hubo algunas quejas al respecto, pero bueno, de a poco vamos superando las quejas,
y poniéndonos, ayornándonos con la tecnología y tratando de dar respuestas que creo que es el gran compromiso que tenemos todos los magistrados del trabajo, y en eso yo lo noto en las charlas que tenemos, ya sea grupales o individuales, con cada uno de mis colegas, con Ana María, con Leo, con Tatiana y con los otros que no están hoy en esta reunión presente, es esto de este compromiso con la gente, con nuestra tarea, con nuestra función, la gran responsabilidad que implica nuestra función, y tratar en el día a día de poner lo mejor de nosotros, hay veces resignando nuestro tiempo familiar muchas veces, para dar una respuesta en esta coyuntura tan especial que nos toca vivir, en la cual todos somos parte de esto. O sea, todos leían alguna vez hace poco en esta pandemia que todos estamos en la misma tormenta, pero no todos estamos en el mismo barco. Y eso es real, y entonces con empatía, o sea, el saber ponernos en el lugar del otro, el que no está en la situación, hay veces, no me gusta hablar de privilegio, pero sí la situación afortunada tal vez que nos toca a los que estamos dentro del Poder Judicial. Creo que de esa manera podemos hacer más llevadero todo este contexto incierto. Así que quedo a disposición de todos y cada uno de ustedes para lo que necesiten, como siempre, y bueno, les agradezco haberme invitado a tomar la palabra y a poder aportar un poquito de lo que fue nuestra experiencia en este contexto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Cutter. Se agradece su presencia, sus aportes. Y acá tenemos también el chat, extiende su felicitación el doctor Pedro Argañarás, que está presente. No sé, Pedro, si querés hacer algún aporte de tu experiencia durante este periodo de aislamiento y la vuelta después de que se reabrieron los plazos. Yo sí voy a pedir la palabra enseguida, si me das, que es después de Pedro. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? ¿Querés contarnos, aportarnos algo en esta tarde? Sí, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerles a los... Doctora, que le habilite el micrófono. Sí, está hablando, sí se lo escucha, se escucha. Bien, agradecer a los organizadores, en primer lugar, a los colegas y a los magistrados que nos han dado una ayuda impresionante. Hola. Con lo que entran. ¿Se escucha? Bien. Sí, se lo escucha. Yo sí le escucho, sí se lo escuchamos. Se lo escucha a Sandra, ¿no? Sí, se escucha. Sí, hola, doctora, ¿me escuchás? Sí, pero sí se lo escucha Pedro. Sí, seguí, Pedro. Sí, te escuchamos. Bien, valiosísimo todo lo que he escuchado. Me queda reflexionar juntos, pero antes de la reflexión, un reconocimiento al Poder Judicial. Durante este tiempo de pandemia, los abogados que vivimos solo de nuestra profesión, sí hemos tenido respuesta del Poder Judicial, y quiero decirlo públicamente como lo hago en cada conversación que tengo, incluso con quienes no son abogados. También veo que en la inmensa mayoría del Poder Judicial hay una muy buena predisposición a adaptarse a estos tiempos nuevos. Creo que el expediente digital ha llegado para quedarse y personalmente creo que es bienvenido. También nosotros desde nuestros estudios jurídicos hemos tenido que readaptarnos, porque de pronto las personas que nos colaboraban simplemente para llevar el expediente a los tribunales tenemos que reasignarle tareas, pero creo que es el denominador común de lo que esta crisis derivada de la pandemia nos trae. Tenemos que reasignar los recursos humanos, lo han dicho los magistrados, hacer una tarea importante del Poder Judicial ese valioso recurso humano que tienen todos los juzgados, poder reasignarlos y poder asignarles tareas que puedan potenciarlo, porque hay muy buen personal en general en el Poder Judicial. Voy a las preguntas, y esto va para los magistrados. ¿Qué ocurre cuando un magistrado tiene una pregunta que puede tal vez no tener respuesta hoy? Un magistrado tiene que resolver hoy un juicio, un proceso que tiene esta mixtura de expediente digital y escrito. Cuando hay voces en el Poder Judicial, específicamente en las cámaras civiles, que sostienen que no es posible que se resuelva o se dicte sentencia, aunque no es posible que coexista
Esa es la palabra, el expediente digital y el expediente escrito. ¿Qué opinan los magistrados que tenemos en la reunión? ¿Quién quiere tomar la posta? A ver, Tatiana, ¿querés vos contestar? ¿La tomo yo? Bueno, bueno. Sí. Tatiana. Sí, Pedro, puntualmente creo que, como lo decía recién, nos expone a una situación de un trabajo en colaboración. Honestamente, yo no le veo la dificultad a resolver un expediente que sea mixto, que sea parte en papel y parte digital. No le veo una dificultad desde el punto de vista práctico, ni tampoco desde el punto de vista jurídico a que pueda plantearse algún tipo de nulidad en el proceso formativo antes de la sentencia, ni en la sentencia misma. Si ahora no he resuelto ninguna sentencia de fondo en ese contexto, sí las interlocutorias, y sinceramente no ha habido ningún tipo de planteo de las partes destinatarias de esa sentencia, así que yo estimo que no, y también pienso que como toda cuestión política, la implementación del expediente digital es una política de la Corte. Me parece que difícilmente la Corte pueda no avalar una sentencia dictada en este contexto cuando es la que impulsa toda esta manera de trabajar. Así que yo no creo que lo de la Cámara pueda avanzar mucho más. No he leído a fondo los argumentos, pero desde el punto de vista práctico yo no le veo, digamos, la dificultad. Tal vez pueda ser que el abogado diga, bueno, voy a tener que ir a buscar la parte del expediente físico para hacer el alegato y después sí, pero más que una cuestión que se pueda resolver a través de la buena voluntad, otra cuestión no me parece que es totalmente superable. Bajó drásticamente. ¿Cómo? No, lo que pasa es que está con problemas. Sí. Bueno, ese es mi punto de vista, mi opinión al respecto. Y bueno, quiero pedirle disculpas, pero me tengo que retirar porque ya tenía prevista otra actividad y me están llamando para que me conecte a la otra actividad, así que... Bueno, te agradecemos, Tatiana. A todos, me ha encantado el sistema, me ha encantado conversar, ver la cara a tanta gente que no la veía desde hace mucho tiempo, y bueno, la verdad que estos espacios son fantásticos para el intercambio de experiencias y de opiniones, y de todo se aprende todo el tiempo, así que un gusto haber compartido con todos ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, muchas y a gracias. disposición, Doctora Luisa. De todos. Bueno, hasta Sí, luego. muchas gracias. Disculpas. Yo le quería hacer una sugerencia en realidad, porque yo estoy trabajando yo ya tengo más de 60 años, también estoy dentro de dispensa, así que yo trabajo desde casa y tengo un equipo de trabajo también que trabaja desde el estudio, y lo que me han transmitido, digamos, las personas que están, ahí está Jorge Gramajo, el doctor Gramajo, la doctora Castaño, Anabel, Aldana, ellos manifiestan decir que les resulta útil y fácil, digamos, el sistema para subir los escritos, digamos, y se han acostumbrado en forma rápida al nuevo sistema. La única cuestión que veo, y que ya lo han mencionado, y que ya ha dado sus razones el doctor Toscano y el doctor Kutter, con respecto al tema de la presencialidad, respecto a las audiencias testimoniales y las confesionales, que creo que en este momento es el problema más grave que tenemos, ¿no? Yo creo que habría que hacer algún planteo a la Corte, y me comprometo, como la asociación nuestra está reconocida por la Corte como, nos ha reconocido citándonos
varias oportunidades con el tema del código, con el tema de ciertas modificaciones que hubo en los procesos, de hacer una propuesta de que se ponga en disponibilidad de los juzgados laborales alguna forma de... Alguien se está replicando tendría que apagarle los micrófonos, le pido. Ahí está. Sí, sugerirle a la Corte que habilite, así como los penales tienen, una sala de audiencias para que se puedan llevar a cabo las audiencias testimoniales, sino en el caso de los juzgados de ustedes, se va a producir un cuello de botella en algún momento, porque no va a haber posibilidad de avanzar en los juicios por esta circunstancia. Digamos que es ajena a ustedes y produce yo lo que veo, y que esto sirve, hubiera sido lindo que hubiera sido más abierto, que bueno, por las circunstancias que han ocurrido, que no pudo ser más amplia esta convocatoria, porque ha habido como una especie de confrontación entre los que estaban afuera y los que están adentro, lo cual esta era la idea, era de comunicarnos y mostrar que, bueno, que somos lo suficientemente, digamos, civilizados como para conversar, digamos, y aportarnos lo que necesitamos, y bueno, todos hemos hablado, es decir, todos los jueces han hablado de lo mismo, de la solidaridad, que es decir, yo creo que en todos los aspectos, acá salimos todos o no sale nadie, ¿no? Realmente tan solo en la parte jurídica, digamos, en todos los aspectos, ¿no? Y bueno, volviendo al otro tema, digamos, sería bueno que bueno, nosotros nos comprometemos como asociación a hacerle llegar la sugerencia hacia la presidencia de la Corte, sobre esta situación, para evitar que ustedes tengan el problema, porque es como que los abogados les reclaman a los jueces y realmente los jueces no tienen la solución, porque como bien dijo el doctor Toscano, no tiene habilitada ninguna sala que tenga más de la distancia, que permita la distancia obligatoria que hay que mantener entre las personas. Entonces, bueno, en ese punto nos comprometemos a ello, y bueno, le agradezco enormemente porque realmente que hayan participado, porque es una forma de acercarnos y una forma de poder trabajar juntos, ¿no? Esa es la situación que creo que nos va a permitir sobrellevar esta cuestión, que no sé hasta cuándo, que es bastante compleja, ¿no? Bueno, gracias. No sé si alguien más quiere preguntar. Sandra. Sandra está sin sonido, estás lidiando con tu celular hoy día, Sandra. Te vas a tener que comprar yo me terminé comprando Me pasó que la notebook la traje y había estado descargada porque mis hijos habían estado conectados, entonces cuando me quise conectar con la computadora no pude, entonces me quedaba la opción con el teléfono, y todo el mundo me está llamando, pero lo tendría que haber apagado. Eso me generó un problema con el audio. Con relación a los espacios de las audiencias, y que entiendo y que tiene toda la razón usted, doctor, Guillermo, en que es necesario generar un espacio para que las audiencias puedan llevarse adelante, por lo menos en la medida de lo que son posibles. Sé que hay un proyecto para armar como la hoga del fuero penal para el fuero civil. No sé si ese proyecto se hará extensiva en el uso de esas audiencias para los fueros laborales, ¿no? Para los juzgados del trabajo. Pero sí me parece que es de urgencia que se le dé una solución a esa problemática, porque si no va a llevar a la paralización de muchos procesos y no vamos a poder avanzar. Así que, bueno, en mi opinión, comparto lo que dice el doctor y usted, doctora, de que tenemos que generar peticiones a la Corte para que se arbitren medios en ese sentido. No sé si queremos hablar de algún otro tema. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta de los que están presentes? A ver, ¿hay algún abogado litigante por ahí que esté presente? Bueno, pareciera que no, que ha sido... Bueno, si quieres cerrar, agradecer, Sandra. Bueno, entonces damos por terminado este conversatorio. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de compartir este momento con nosotros. Sería bueno que nos convoquemos más seguido, porque es importante el intercambio, porque del intercambio nacen propuestas y soluciones.
y bueno, felicidades en el Día del Abogado Laboralista. Ustedes como magistrados también fueron litigantes y merecida también, y están ahora en la plena función judicial. Así que muchas gracias por toda la colaboración, por el tiempo, y bueno, cuídense del estrés. Buenas tardes a todos.